pie, voy a hablar. Vamos a poner el texto en Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Y dice: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Y la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estar sentado y estar en pie? Cuando estamos sentados, como ahora, pues estamos cómodos, podemos descansar. Pero cuando estamos en pie, es cuando estamos listos y preparados para alguna tarea. Y en la vida hay ocasiones, mis queridos hermanos, hermanas, ocasiones en las que necesitamos estar sentados, pero hay otras ocasiones en las que necesitamos estar de pie. El profeta Ezequiel tuvo un encuentro con Dios, y él tuvo una visión de la gloria de Dios. Eso lo podemos leer en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Léalo después en su casa, en donde ahí se describe cuál es la visión, cómo él ve, ¿sí?, la gloria de Dios. Y sabemos que muchos profetas en el Antiguo Testamento recibieron de Dios una misión, después de tener una visión y de encontrarse con la gloria de Dios. En el capítulo 2 de este libro, Dios le habla a Ezequiel. Le habla sobre su misión, la misión que él tenía que llevar adelante. Y de eso vamos a aprender en esta mañana 4 principios. Y el primer principio es que tenés una difícil misión. La misión de Dios no es fácil. Dice el verso 3 del capítulo 2: me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas, a una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Ubiquémonos un poquito en tiempo y lugar. Ezequiel fue un profeta que fue llamado por Dios en tiempos del exilio a Babilonia, cuando el pueblo de Israel era exiliado a Babilonia. El pueblo de Israel en el siglo VI antes de Cristo fue deportado a Babilonia por parte del emperador Nabucodonosor. Y antes de este tiempo, Dios había advertido ya muchas veces al pueblo por medio de varios profetas antes de Ezequiel sobre la destrucción que se les venía por causa de sus pecados. Pero lamentablemente la historia de Israel nos muestra que era un pueblo con un corazón muy duro, y es por esto que Dios permitió que naciones extranjeras los oprimieran. Pero ¿piensan que esto sirvió para que se arrepintieran? ¿Creen que realmente el pueblo dijo para sí: me arrepiento por todo lo duro de corazón y desobediente que soy? Pues no, mi hermano, nada que ver. El pueblo continuó con su rebeldía y su desobediencia. Entonces, es que en medio de ese contexto, Dios hace un llamado al profeta Ezequiel. Dios le advierte que lo enviaba a hablarles a una nación rebelde, obstinados, tercos, y a ellos tenía que comunicarles la palabra de Dios. La misión de Ezequiel no era fácil. La gente era tan dura de corazón que dice la tradición judía que Ezequiel murió en Babilonia a manos de los propios judíos a quienes tenía que predicar. Qué terrible final para este profeta. Pero
Dios sabía que ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y Dios por medio del profeta les estaba mostrando su misericordia, dándoles una nueva oportunidad de salvación, una nueva oportunidad de volver al camino del Señor, una nueva oportunidad de liberación. Dios no quería que las consecuencias sean peores para el pueblo, y aunque muchos lo rechazaron, hubo algunos que tal vez sí aceptaron ese mensaje. Dios le dice a Ezequiel, tal vez te escuchen, tal vez no. Es decir, la responsabilidad de Ezequiel era la de predicar lo que el Señor le daba, y los resultados ya no iban a depender de él. Él cumplía su misión de llevar la palabra y hasta allí llegar. El resultado no dependía de él. Pensemos en nuestro tiempo. También hay mucha necesidad de Jesús, ¿verdad? ¿Están ahí? Amén. Hay mucha necesidad de Jesús. Yo no sé si usted se da cuenta, mi hermano, de la necesidad de Jesús que tienen las personas en el mundo. La necesidad de Jesús, no hace falta ir muy lejos. La necesidad de Jesús que hay quizás en nuestra familia, en nuestros familiares, en nuestros amigos, compañeros de escuela, de universidad. Hay mucha necesidad de Jesús. También estamos en medio de un pueblo desobediente y rebelde. No es fácil llevar a Cristo a las personas. También hay mucha gente obstinada allí afuera, terca, con un corazón duro. Y si miramos nuestro mundo, el pecado está a la vuelta de la esquina. La violencia, cada día peor. La delincuencia, que salís de tu casa y no sabes si volvés con lo que te llevaste. Las ideologías a favor de la muerte, como el aborto, por ejemplo, en contra del diseño original de la familia, el matrimonio igualitario, etc. Pero Dios, ¿saben?, sigue teniendo misericordia de los seres humanos. Y por eso nos ha dejado una misión a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso el mensaje que tenemos que predicar es que Jesús se entregó en una cruz por amor. Y de alguna forma Dios nos llama a ser como el profeta Ezequiel, a llevar la palabra de Dios. Y es interesante que Ezequiel no le mandara a Dios a naciones extranjeras, como lo hizo quizás por otros profetas, sino que Ezequiel lo envía a su misma nación, a su misma gente. Ezequiel 3:4-7 dice: otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. Pero te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil, no te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Fíjense el trasfondo. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte, porque no quiere obedecerme, dice el Señor. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. Asimismo, nosotros tenemos una misión, que la podemos comenzar desde nuestro barrio, a través de tu célula, mi hermano, en tu lugar de trabajo, en tu universidad o en tu escuela, etc. No es fácil, no, es complicado, sí. La gente les va a rechazar, tal vez hasta les insulten y se rían y burlen de ustedes. ¿Les ha pasado? Parece que no. Y no les ha pasado, ¿saben por qué? Porque quizás no han hablado. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que se ríen, se burlen, les critican, pueden llegar al punto de insultarles. ¿Saben?
debemos aceptar esta misión a pesar de todo eso. Tenemos que aceptar la misión del Señor a pesar de todo eso. Ser cristiano, mi hermano, significa haber aceptado la misión. Amén. Ahora, el segundo principio es que necesitas ponerte de pie. Ezequiel 2:1-2 dice: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Cuando Dios te dice que te pongas de pie, es porque después de tener la visión de Dios, Ezequiel en el capítulo anterior cayó rostro en tierra en actitud de adoración. Él estaba rendido a los pies de Dios ante la gloria del Señor. El verso 1:28, capítulo 1:28 dice: el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Pero esta vez Dios lo necesitaba de pie. Dios lo necesitaba de pie porque quería que Él esté listo para cumplir la misión, su misión que Dios le daba que tenía que hacer. Si somos cristianos, mis amados, sabemos que tenemos una visión. Tenemos la misión. Jesús dejó una misión para cada uno de nosotros: y de hacer discípulos a todas las naciones, hasta el último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevando la palabra, convirtiendo a través de la palabra a las personas a Dios, que crean en Jesús, en su sacrificio y en que tienen vida eterna a través de Él. Si somos cristianos, tenemos y sabemos que hay una misión. Pero muchas veces queremos permanecer sentados, queremos quedarnos sentados cómodos, pero Dios nos quiere de pie. Decir al que tenés a tu lado: Dios te quiere de pie. Dios te quiere de pie, mi hermano. Muchas veces incluso el Evangelio ha sido mal entendido. Y hay cristianos que piensan que Jesús lo que quiere es darnos más comodidad en nuestra vida. Yo acepto a Cristo porque quiero estar cómodo, porque sé que voy a tener cosas que quizás de otra manera no voy a obtener. Sí, iglesia, hay cristianos que quieren pasar toda su vida cristiana sentados. Pero Dios no quiere darnos más comodidad. Dios quiere incomodarnos, como en el caso de Ezequiel, o en el caso de los apóstoles, o como en el caso de Pablo en el Nuevo Testamento. Incomodarnos. A Dios le gusta incomodarnos. Pero no existe satisfacción más grande, mi hermano, que cansarse de vez en cuando haciendo la obra de Dios. ¿Alguna vez te has cansado haciendo la obra de Dios? Pues nosotros todos los días nos acostamos con una vela fundida, tanto la pastora y seguramente los líderes de célula. ¿Sabes? Es lo más satisfactorio que existe. Probá cansarte alguna vez y sabrás de qué te estoy hablando. Ya no estés más sentado. Dios quiere que estés de pie. Dios usa la frase muchas veces, hijo de hombre, en el libro de Ezequiel. Y sabes, es una forma de mostrarnos que Ezequiel era un ser humano, común y corriente, como lo sos vos y lo soy yo. Ezequiel no era un ser sobrenatural con poderes especiales. Él no era un ángel. Dios pudo haber hecho su obra por medio de ángeles, pero Él prefirió hacerlo con seres humanos como vos y como yo, con las mismas debilidades como cualquier ser humano, con las mismas luchas, la misma problemática, con las mismas tentaciones, con las mismas tristezas y las mismas enfermedades. ¿Por qué Dios lo quiere así? Porque de esa manera
De esa manera, la gloria es solamente para Él. Jesús mismo decidió hacerse hombre y aceptar las limitaciones de la naturaleza humana y decidió cumplir con su misión. Y debemos aceptar nuestra misión, mi hermano, al reconocer que aún a pesar de nuestras debilidades, quien va a hacer la obra es Dios. Él va a hacer la obra, no nosotros. Nosotros somos la herramienta, pero toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Amén. El tercer principio es que necesitas de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2, verso 8 al 10 y después saltamos al 3, 1, 4, dice: Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Capítulo 3, verso 1. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Qué interesante. La frase "no seas rebelde como ellos" implica que nuestra misión tiene que ver también con nuestro testimonio. Ese rollo que Dios le da a Ezequiel representaba las palabras mismas de Dios. En un momento Ezequiel vio lamentos y amenazas porque por un lado la palabra de Dios nos habla de juicio cuando no vivimos una vida conforme a ella. Pero cuando Ezequiel come el rollo, dice que era tan dulce como la miel. Y esto es así, porque cuando hacemos nuestra la palabra de Dios en ese momento, esta es dulce como la miel. Y me gusta la imagen de tener que comer la palabra de Dios. Mi hermano, vos tenés que devorar la palabra de Dios, agarrar tu Biblia y devorar la palabra de Dios, porque Jesús también decía: no solo de pan vivirá el hombre. Come hasta que te sacies, come y luego ve a hablarles, le dice el Señor a Ezequiel. Y si queremos hablarles a otros acerca de Dios, nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios. Tenés que empacharte de la palabra de Dios. Te tiene que brotar por los poros la palabra de Dios. Todos los que queremos llevar a otros el conocimiento de Dios, pues debemos estar llenos de ese conocimiento. Como siempre digo, no podés dar lo que no tenés. Si no, solo podremos transmitir imágenes distorsionadas del Dios en el que creemos. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder responder cuando alguien nos pide la razón de nuestra fe. Y saben, haciendo un poco pie a lo que decía la pastora acá, que por internet hay profetas, pastores y psicólogos y un berenjenal de cosas y de personas. Muchas veces llegan a nuestros oídos, yo sé que con los oídos no vemos, pero llegan imágenes distorsionadas del Dios en el que creemos. Y debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que escuchamos por las redes. Porque hay cosas muy buenas y profundas. Hay pastores realmente inspirados por el Espíritu de Dios que nos pueden dejar una enseñanza. Pero también hay un montón de gente que dice cosas que no son bíblicas. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder responder cuando alguien nos pide la razón de nuestra fe. Y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder entender que lo que nos están diciendo no es lo que la Biblia dice que tiene que ser. No hay nada mejor que amar la palabra de Dios, de sentirla,
vivirla, como dice el profeta, tan dulce como la miel, y disfrutar eso cada día. Ezequiel 3:10 dice: luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Mis amados, necesitamos la palabra para conocer lo que tenemos que predicar. ¿Qué vamos a predicar si no tenemos conocimiento de lo que tenemos que decir? Imaginen que si yo no me ocupara de conocer la palabra, de estudiarla, de sumergirme en ella, no tendría ni el conocimiento, ni tendría la autoridad para decirles nada. Y lo mismo vale para el líder de célula. Si el líder de célula no prepara la célula con anticipación y se presenta delante de su grupo con autoridad de la palabra para decirles y transmitirles lo que Dios tiene, no valdría de nada. Necesitamos la palabra para tener la guía de Dios en medio de la misión, para saber reconocer en nuestra vida misma cuál es la voluntad de Dios para cada cosa. Pero hay algo muy importante: Dios nos da de su palabra, pero también nos da de su espíritu, que nos ayuda a comprender esa palabra. Mi hermano no está solo, mi hermana no está sola en esta misión. El Espíritu Santo está contigo. Amén. Amén. El cuarto y último principio es que necesitas del poder de Dios. Ezequiel 2:2 dice: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Dios le dijo que se pusiera de pie a Ezequiel, pero vemos que fue el Espíritu mismo quien lo levantó. Hasta para ponernos de pie y estar listos para la obra de Dios, mis amados, necesitamos del Espíritu de Dios. Para toda nuestra vida cristiana necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 3:9 dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, porque sean un pueblo rebelde. Dios ya le había advertido que la misión iba a ser difícil, pero le promete que Él mismo iba a capacitarlo. Dios mismo iba a capacitarlo. El nombre de Ezequiel, ¿sabes qué significa? El nombre de Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y Dios no nos va a pedir hacer nada que Él mismo no nos capacite para hacer. Él no te empuja, ¿sí?, al vacío. Él no te pide que te tires a la pileta sin agua. Él siempre te va a capacitar para hacer aquello que te envía a hacer. Y por eso es importante prepararte. Como decía la pastora aquí en los anuncios, prepararte en Capacitación Destino, prepararte en la Universidad de la Vida o estudiar en un seminario. Doy gracias a Dios porque algunos de ustedes han decidido ser obedientes a la voz de Dios y estudiar, prepararse. Este año es un año que va a haber palabra de Dios, entendimiento de Dios, revelación de Dios para todos los que se sumerjan a estudiar esa palabra. Amén. Amén. Así que yo te animo, mi hermano, empezá a orar, empezá a anotarte, empezá a inscribirte. Los cursos son gratis, lo único que quizás tengas que pagar sea el libro, pero no es un libro de monto importante. Prepárate, estudiá. Y aunque a veces la misión es difícil, aunque a veces la gente nos va a rechazar, y aunque a veces la gente nos va a mirar mal, Dios dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Y Jesús dice allí en Marcos capítulo 13, verso 11: y cuando los arresten y los sometan a juicios, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Amén. Saben, Jesús advirtió a sus discípulos que por causa del Evangelio
les iban a arrestar, los iban a lastimar, iban a poner a juicio, pero Dios mismo les iba a dar las palabras que tenían que decir. Necesitamos, mis amados, del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Y para eso tenemos que preocuparnos en profundizar cada día más nuestra relación con Dios, por medio de nuestros hábitos espirituales, puestos de pie delante del Señor. Amén. Amén. Pase a adoración. A modo de conclusión les digo que el libro de Ezequiel es muy interesante. Yo les pido que abran su Biblia en su casa y lean el libro de Ezequiel. Es un libro muy interesante porque Dios, por medio de estos libros de los profetas, nos motiva a tomar una decisión de proclamar la palabra de Dios en nuestro contexto, en nuestro ámbito, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad, en nuestra vecindad. La misión no es fácil, no es fácil, se lo vuelvo a repetir, no es fácil la misión. Pues a Ezequiel le costó su propia vida, a los apóstoles les costó sus vidas también, a Pablo le costó también su vida. Pero Dios nos ha prometido no dejarnos solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. El Señor nos ha delegado una difícil misión, la cual nosotros debemos aceptar. Debemos aceptar. No podemos rehusarnos a cumplir la misión que a cada uno de nosotros nos fue asignada. Y para eso debemos ponernos de pie, llenar nuestra mente con la palabra de Dios y estar conscientes de que esa palabra y que la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Y nada más que con el poder de Dios. Así que yo te invito ahora, ponete de pie. Ponete de pie. Debemos ponernos de pie, mis hermanos, tanto en cuerpo como en espíritu, para estar listos para cumplir la misión que Dios nos ha dado.